Marco Labaña, Nicolás Massot, gracias por estar. A vos por la invitación. Gracias. Demorada, porque distinguido colega. La tendríamos que haber hecho hace algunas semanas y recordamos, le decimos al televidente, teníamos la mesa hace un par de semanas, renunció Sturzenegger y hubo un cambio de planes. Y bueno, cambió todo. Aquí los tenemos y les agradecemos mucho. Un placer. Le pregunto a los dos, ¿pasó lo peor de la crisis o lo peor de la crisis está por venir? A ver, creo que... Ya pensó demasiado. Sí, porque tampoco hay que ser tremendismo. Yo creo que claramente el proceso que venía llevando, el proceso económico que venía llevando el gobierno, hasta ahora fracasó y termina en el Fondo Monetario. Terminar en el Fondo Monetario es casi una ratificación de el fracaso de tu modelo económico que llegas. Y ahora está implementando un nuevo esquema económico, que todavía está en diseño. Todavía estamos viendo en qué deriva. Primer punto tiene que ser siempre lograr la estabilidad, como hacemos para evitar seguir teniendo estos vaivenes, este movimientos del dólar, que siempre a los argentinos tanto miedo nos trae, o malos recuerdos nos trae. Con lo cual primero hay que tranquilizar eso y después empezar sí a trabajar en un esquema económico que realmente empiece a corregir los errores que hasta ahora no se pudieron corregir, ¿no? Y eso o se puede hacer bien o no, claro. Si no lo haces bien, claramente las crisis se van profundizando. Ahora después le quiero hacer una pregunta igual a los dos. Escucho lo que pensás vos de... A ver, obviamente no voy a discutir en definitiva si fracasó o no fracasó la receta, porque en definitiva lo que nosotros siempre postulamos y siempre pusimos un signo de interrogación respecto de la transición que planteábamos del problema de fondo, porque hay que tener muy presente que por ahí se nos va la mano discutiendo de las soluciones, discutimos del financiamiento a través de la deuda o de la vieja receta del financiamiento a través de la inflación y se nos esconde el problema de fondo, que es qué es lo que hay que financiar. Y aquello que se dio por llamar gradualismo finalmente tenía un postulado que no deja de ser absolutamente cierto y que es muy bueno recordarlo en este contexto, que es más allá de que lo que Marco dice es un fracaso del modelo, para nosotros representa un cambio en la velocidad. Lo que no perdemos, y creo que en esto vamos a acordar, es que el pilar más importante del gradualismo es entender que no hay ajuste posible si no hay crecimiento económico. No hay un ajuste nominal posible. Es decir, el acuerdo del cual el senador Pichetto hablaba y que tanto énfasis se le está poniendo al presupuesto es solamente una parte. Porque si nosotros pensamos que la Argentina sale de un acuerdo para el ajuste, estamos totalmente equivocados. La Argentina sale de un acuerdo para el desarrollo. Porque ¿qué es lo que decía el gradualismo? La única forma de que efectivamente podamos combatir el déficit fiscal, que es el verdadero causante de que después discutamos si financiamos con inflación o con deuda, ese problema solamente lo vamos a poder diluir con crecimiento económico. No hay una posibilidad, sin un conflicto social insostenible para el país, de poder recortar gasto ni social ni político en general. Pero sin embargo es lo que tenemos que lograr. Lo que tenemos que lograr es que el peso del Estado en la economía sea mucho más liviano que lo que es, como era hace 20 años, para que entonces lo que en definitiva es la única solución de todo el flagelo social y de pobreza en Argentina, que es la generación de empleo, pueda tener lugar. Y no hay, como siempre decimos, recetas mágicas. Acá hay una contracultura muy extraña que hace que el empresario, que grande o chico, que tiene como incentivo un emprendimiento que le deje dinero y que invierte y contrata gente, es un mal tipo y está mal ganar plata. Y son gente que viene por los derechos. Ese preconcepto le está haciendo muy mal a la Argentina hace mucho tiempo y tenemos que entender que la única forma de que los millones de argentinos, a los cuales no les falta ahorro, le faltan canales para convertir ese ahorro enorme que tienen los argentinos en inversión, y por eso falta confianza y reglas claras hacia adelante, ese ahorro convertido en inversión de los millones de argentinos que no son ricos ni amigos del poder, que son argentinos que viven del comercio y de la pyme y que han llevado adelante este país, vuelvan a confiar y que vuelvan a invertir, porque acá sin empleo no salimos, no hay ajuste posible, y el acuerdo para el desarrollo requiere forzosamente que el sector, que hoy no está en el gobierno y que tampoco está jugando a la polarización de cuanto peor le vaya al gobierno, mejor le irá al país, que es un gran espectro donde hay gente muy valiosa y responsable, defina estrictamente, junto con el oficialismo, cuáles son las reglas de juego del juego democrático. No puede ser que sigamos discutiendo. Es decir, yo acepto que discutamos sobre la política monetaria o si el gobierno está sobreendeudándose, pero discuto con alguien que entiendo que va a honrar la deuda.
No puede ser que sigamos discutiendo si las deudas se pagan. Yo entiendo que podamos discutir si el acuerdo con la Unión Europea es viejo y que por ahí haya que buscar acuerdos con Asia o con África, pero no puede ser que haya alguien que nos discuta que tenemos que volver al modelo Venezuela y Cuba. Entonces, esa certeza mínima que permite la diferencia en el juego democrático es lo que le da a la inversión lo segundo más importante después de la rentabilidad, el tiempo. Y a la Argentina le falta tiempo. Pregunta, y va después para usted también. ¿Por qué la volatilidad recurrente? Digo, a ver, uno busca, por ejemplo en este tramo, uno busca explicaciones externas. Digamos, las fricciones comerciales de Estados Unidos con China. El movimiento de la tasa de interés de la Reserva Federal. Todo bárbaro. Pero ¿por qué la Argentina sufre con tanta recurrencia esto? ¿Por qué siempre estas cosas están como atadas, y sobre todo cuando está el peronismo en el gobierno, a visiones de gobernabilidad o no gobernabilidad? Porque cuando uno mira el recorrido, digo, a ver, el 2016 era porque era un gobierno nuevo de coalición con minorías. El 2017 era porque no se sabía si ganaban las elecciones. Se ganó, o el gobierno las ganó. Después vino el tema de la reforma previsional, como una pequeña meseta hasta mayo, corrida financiera, y de ahí no hemos vuelto. A ver, el problema es que, y en esto creo que es lo bueno, y rescato también lo que decía Nicolás, es que hay algunos consensos que son básicos. Que tenemos que lograr el equilibrio fiscal, y ojalá logremos en el 2020 el equilibrio fiscal como está previsto, digo, hay que defenderlo. Digo, son datos que hoy hay consenso de que hay que lograrlo. Lamentablemente hasta ahora, eso que todos coincidimos no lo hemos logrado, salvo en muy pocos años, a lo largo de nuestra historia, no hemos tenido superávit fiscal, no hemos tenido los superávits que hacen que la economía sea sana. Entonces lo que te termina pasando es que sos muy vulnerable a las cosas que te pasan afuera. Y no es una cuestión política de signo político. Yo recuerdo Menem durante la convertibilidad, por los problemas de la convertibilidad estaba muerta en el año 94 y después se estiró con respirador artificial. Tuvo el efecto tequila, Rusia, Brasil. Bueno, el kirchnerismo tuvo lo suyo también. El kirchnerismo también tuvo lo suyo. Cuando vos tenés una macroeconomía que está llena de desequilibrios, lo que te termina pasando es que sos vulnerable. Que ser vulnerable significa que el mundo estornuda o pasa algo interno que descoloca, y entonces tenés los vaivenes. También puede haber algo de mala praxis, ¿no? Desde ya, el problema, que es la crítica, si querés, que yo le hago al gobierno, es que no pudo corregir los fuertes desequilibrios que le dejó el gobierno anterior. En vez de corregirlos, pese a que hemos tenido, si se quiere, una actitud o una negociación política de darle las herramientas que necesitaba el gobierno, no ha podido corregirlo, y es más, hay algunos de ellos, como por ejemplo el externo, que los ha profundizado. Y eso te hace cada vez más vulnerable. Entonces lo que hay que romper es esos desequilibrios. Hay que trabajar para realmente poner el superávit fiscal, el superávit de la cuenta corriente. Tienen que ser bases de un modelo macroeconómico sustentable. Si no, va a ser imposible que logremos el crecimiento. Coincidimos en que hay que lograr, por la vía del crecimiento, la reducción de los déficits. Bueno, pero hay que hacerlo. No es la vía del ajuste que nos va a sacar de esto, ¿no? No, está claro. Igual, a ver, yo supongo que, como decía antes Miguel Pichetto, hay una herramienta que ahora viene, que es la discusión del presupuesto, donde algo de todo esto tiene que quedar plasmado. Digo, también es difícil imaginar cómo se hace simultáneamente, y por ahí esto es una opción que la dirigencia tiene que tomar, cómo se hace simultáneamente un combate contra una inflación que está muy alta, con un plan de desarrollo, con un plan de ajuste y achicamiento del Estado. Digo, de pronto habría que poner alguna prioridad, ¿no? Sí, lógicamente, y la prioridad, insisto, tiene que ser, aunque parezca tautológico, tiene que ser el crecimiento de la actividad y sobre todo el crecimiento del empleo. A ver, entendamos una cosa, porque ya que, digamos, tomo este triángulo que vos marcás. Y la verdad es que el flagelo más grande de la inflación, es decir, hay niveles de inflación tolerables, por eso en el mundo ha funcionado el sistema de metas, pero en la medida en que el trabajo sea mayoritariamente formal, es decir, el modelo sindical del cual la Argentina tanto se ufana, y que creo que tiene con qué ufanarse,
terminó siendo, como parte del problema de fondo, del cual todos somos parte, un defensor de privilegios. Es decir, quienes tienen en la Argentina un trabajo formal son privilegiados. El derecho al trabajo ha pasado a ser un privilegio porque son casi el doble aquellos que por distintos motivos, por no ya siquiera buscar trabajo o por haber accedido a un trabajo informal, están absolutamente expuestos a la inflación y son muchos más que aquellos que tienen cobertura. Entonces, ¿a qué me refiero con el crecimiento? Esto que parece, cuando uno pide inversión o crecimiento, que parece tan lejano. Vos viste que Pichetto hablaba de la política americana. Sí. ¿Ustedes vieron cómo en Estados Unidos hacen campaña los candidatos? No prometen obra pública, no prometen reforma en salud, prometen millones de puestos de trabajo. Lo que a la Argentina le hace falta para combatir definitivamente o cubrirse contra la inflación y destituir a la pobreza es empleo formal de calidad y requiere mucho. Necesitamos, según los cálculos que cada uno haga, 10 años de crecimiento a razón de 400 o 500 mil empleos por año. Y eso, insisto con lo anterior, porque es el producto de la política en el cóctel económico, es sobre todo la certeza y el plazo. Cuando yo hablo de mínimos niveles de acuerdo, es que los actores económicos, que no son grandes corporaciones internacionales, es la sumatoria de las pymes y los comercios pequeños que más generan empleo, tienen que saber medianamente cuáles son las certezas que le da el sistema de partidos. Por eso yo celebro que el peronismo empiece a organizarse de manera distinta a solamente la retórica de la vuelta al pasado. Porque entonces vamos a tener un dato que hoy no tenemos, que es ¿cuál es la propuesta alternativa a Cambiemos? Que ya sabemos que no es volver al cepo y la hiperinflación. ¿Cuál es esa propuesta que le va a dar a los agentes que tienen que decidir en la economía sobre la inversión y el trabajo qué es lo que hay de cierto y qué es lo que está librado del juego democrático? ¿Qué es lo que le va a dar largo plazo al país? Eso es la política y ahí es donde estamos fracasando. Una pregunta para los dos también, lo más breve que puedan. Los próximos 6 meses. Yo lamentablemente los veo complicados. Van a ser 6 meses donde vamos a tener producto del alza de la inflación, que vamos a ver en estos meses después de la devaluación. Hay que ver qué pasa con el tema tarifas, si se modifica o se mantienen los ajustes que estaban previstos, pero claramente eso va a pegar fuerte en el poder adquisitivo. Eso te puede llevar a una conflictividad social un poco más grande, una conflictividad social también más grande, producto de también vas a tener una actividad económica más recesiva. Y eso el gobierno va a tener que administrarlo muy bien, va a tener que, yo creo que el gobierno tiene que plantear un cambio de 180 grados de su política económica, porque los lineamientos que dice Nicolás los coincido, pero leo el acuerdo con el Fondo Monetario y no va en esa línea, va en una línea más de ajuste que de cómo logramos crecimiento. Más, leo el acuerdo con el fondo, es reducción de déficit, que de vuelta vamos a defender la necesidad de tener un superávit fiscal, y si lo logramos en el 2020 hay que buscar lograrlo en ese punto, pero veo la actividad económica que está prevista en el acuerdo y es de 0,5, 1,5, 2% el año que viene. No alcanza para generar esos 400.000 puestos de trabajo que coincido con lo que dice Nicolás. Cortito, Massot, 6 meses que vienen. Sin duda, 6 meses difíciles en donde no podemos negar ni dejar de reconocer que nuestra principal preocupación tiene que estar puesta en sostener el nivel de actividad y por ende el empleo, que es lo que vengo diciendo. Para eso se están terminando de estudiar medidas muy importantes que pueden llegar a representar el adelantamiento de algunas medidas que se votaron en agosto, como los mínimos no imponibles para los aportes patronales a algunos sectores, que pueda ayudar eso a mantener el empleo. Y obviamente muy importante tener el ojo puesto sobre que el deterioro que pueda existir sobre el salario real promedio de la economía y sobre todo en los sectores informales sea lo más bajo posible para que el consumo no caiga tanto. Esas son las dos grandes preocupaciones que tenemos en el gobierno. Les agradezco mucho a los dos. A ustedes. Están invitados ya. Vamos a dejar pasar un tiempo y a ver qué balance hacemos en un par de meses. Que esperemos que sea bueno, ¿no? Sí, obvio. Gracias a los dos. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte, a la vuelta está Gonzalo Sánchez. Vamos a hablar un poquito del Mundial. Vamos a escuchar una reflexión sobre el Mundial. O que tiene incluso que ver más allá incluso de una pelota de fútbol. Vamos a hablar del aborto, cómo están las cosas en el Senado. Vamos a hablar de lo que pasó en la UBA y vamos a hablar de sindicalismo. Ya volvemos.